Los felices años 20. La Primera Guerra Mundial y los graves efectos que habían conllevado provocaron un profundo malestar y una crisis de conciencia en la sociedad de la época. Se fue originando una idea generalizada que priorizaba la paz y el diálogo entre las naciones, y todo ello con el fin de no volver a recurrir a la guerra para solucionar los conflictos. Con estas premisas, la nueva década se abrió con cierto optimismo y entusiasmo, aunque desde la distancia los años 20 se pueden catalogar como una época de luces y sombras. En un principio se sufrió una fuerte crisis económica como consecuencia de la recuperación tras la guerra, subsistiendo las tensiones entre Francia y Alemania. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, la hegemonía económica pasó de Gran Bretaña a los Estados Unidos. La readaptación de las economías europeas tras la paz fue difícil debido a la destrucción provocada por la guerra y el aumento del paro. La demanda de productos tras el conflicto había bajado alarmantemente y esto conllevó una disminución de la producción y el consiguiente crecimiento del paro. La crisis fue especialmente grave en Alemania, pues tenía que pagar, además, las reparaciones de guerra. De todos modos, a partir de 1923 se produjo un crecimiento de la producción, un descenso del paro y una mejora del nivel de vida en los países europeos. Sin embargo, la década de los 20 fue también una época de tensiones, sobre todo las surgidas entre Francia y Alemania. Un acontecimiento importante fue la ocupación del ejército francés de la región del Ruhr en 1923. La cuenca del Ruhr era precisamente la zona más rica de Alemania, en la cual se concentraba la producción de carbón y acero. Alemania no podía hacer frente al pago de las reparaciones de guerra que le debía Francia, y ésta, a su vez, no podía pagar la deuda que había contraído con Estados Unidos durante la guerra. Por consiguiente, Francia ocupa el Ruhr con la intención de explotar las minas y quedarse con los beneficios. Sin embargo, los trabajadores alemanes respondieron con huelgas y la resistencia pasiva, lo que acentuó la crisis económica. Todo se va a solucionar con el Plan Dewey. Alemania recibe un préstamo de los Estados Unidos para que pueda pagar su deuda con los países europeos y estos, a su vez, puedan pagar la deuda que tienen con los Estados Unidos. A partir de entonces, se crea un clima de buen entendimiento entre Francia y Alemania. Este buen clima creó una sensación de euforia que se transmitió a otros ámbitos de la vida, como la economía y la sociedad. Por eso, muchos llaman a esta época los felices años 20. A partir de 1920, la economía de los países europeos se fue recuperando, iniciándose un periodo de progreso e incluso prosperidad. Aparece la denominada sociedad de consumo. Se opta por el consumo rápido y se recurre al crédito fácil proporcionado por los bancos. Además, las industrias producen en grandes proporciones, generalizándose el disfrute de diversos bienes. Surge de este modo la sociedad de consumo que se ve favorecida gracias al desarrollo de la publicidad, a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y a la aparición de nuevos sistemas de comercialización y venta. En estos años
se popularizaron el uso del automóvil, los electrodomésticos o el teléfono. Las calles y avenidas se llenaron de centros de ocio y esparcimiento, y a ello contribuyeron los modernos medios de transporte urbano como el tranvía o el metro y la iluminación con electricidad. Sin embargo, esta época de prosperidad se verá truncada a partir de 1929, con la llegada de una crisis económica de una gran virulencia que afectará al mundo hasta sus cimientos y que se encuentra en la base del auge de los fascismos y totalitarismos y, en definitiva, del estallido de la Segunda Guerra Mundial.